Bienvenidos a emunahoy.com, bienvenidos a todos ustedes, los que están escuchando esta grabación en algún otro momento. Vamos a empezar a estudiar hoy el libro de Pirkei Avot. Y vamos a hacer una breve introducción y hay cosas que vamos a ir agregando para que no sea una clase de historia, pero para entender un poquitito de qué se trata esto de Pirkei Avot. Hay una frase que trae el Talmud en el tratado Baba Kamá que dice: aquel que quiera ser un Hasid, que cumpla las palabras de Pirkei Avot. Esa es la frase que dice el Talmud. Entonces dice, bueno, mira, si vos querés ser un Hasid, hacé lo que dice este libro que vamos a empezar a estudiar hoy. Y explican que ustedes saben que el Talmud fue editado por Rabbi Yehuda Nassim. El Talmud voy a hacer una brevísima introducción. El Talmud históricamente era lo que se llama en hebreo la Torah Shebe'al Peh, era la Torah oral. Se pasaba de boca en boca, de generación en generación. No quedaba registrado, no estaba registrado. Tenían otras cabezas, tenían otra memoria, no tenían un montón de otras ocupaciones que tenemos nosotros. Entonces retenían páginas enteras y páginas enteras porque, digamos, tenemos 60 tratados del Talmud. Y bueno, se retenía en la cabeza, entonces no hacía falta. ¿Por qué? Porque se estudiaba, se repasaba y se retenía. En un momento Rabbi Yehuda Nassim vio que la gente empezaba a flaquear en este concepto de mantener en la memoria, entonces compiló toda esta sabiduría que se transmitía desde la época de Moshe oralmente y editó el Talmud. El libro Pirkei Avot es parte del Talmud. La diferencia que tiene es que es el único de los 60 tomos, es el único que digamos que no tiene lo que se llama en hebreo la Gemara, no tiene la discusión, o sea que son todos como enunciados. Algunas inclusive las podríamos definirlas como máximas, son como consejos inclusive pueden sonar. Pero no tiene la misma estructura que los demás tratados del Talmud, donde aparecen discusiones y aparece un contrapunto entre distintos sabios de aquella época. Esto se hizo, para dar un contexto histórico, para que se una idea, en el siglo II de la Era Común. O sea, estamos hablando hace 1800 años. Y hay una diferencia. Los otros 59 tratados del Talmud tienen que ver de cómo la persona tiene que rezar, cómo la persona tiene que cumplir Shabbat, cómo la persona tiene que manejarse en los negocios, cómo la persona debe manejarse en relación a su propiedad y a la propiedad del compañero, cómo pagar las deudas, cómo casarse, en fin, trata una serie de temas. Pero este no. Dicen, supuestamente, quien vive de acuerdo a las pautas que marcan los 59 tratados, digamos, no son primeros porque no están en orden, pero los otros 59 tratados, dice, bueno, la persona se termina convirtiendo en un tzadik porque ya aprendió cuál es la lógica, qué es lo que espera la Torah de la persona. Ahora, en definitiva, este tratado, en contraste, no le está hablando a la persona en que quiere convertirse en un tzadik, sino que le está hablando a la persona que se quiere convertir en un hasid. Ahora vamos a definir esos términos porque son muy importantes. Fíjense que acá el mismo tratado del Talmud dice, mira, el que quiera ser un hasid, que cumpla las palabras del libro de Pirkei Avot. Es decir, en los demás tratados, a veces son sumamente técnicos, son sumamente secos, ¿no? ¿Qué se puede, qué no se puede, cuántas horas, en fin, ¿viste? Toda la minuciosidad que tenemos en nuestra halajá. Y ya vamos a empezar a encontrar que acá en Pirkei Avot habla de algo que tiene que ver más con el trabajo del carácter de la persona. No está hablando de las mitzvot específicamente, sino está hablando de algo, si se quiere, todavía mucho más espiritual. Dicen, en Pirkei Avot no vamos a encontrar instrucciones relacionadas con honrar el prójimo o proteger la propiedad del compañero.
porque esto ya lo da por sentado. Esto, digamos, como que es parte de una construcción que se vino dando en todos los demás tratados del Talmud. En Pirkei Avot no va a hablar de esto. Dice, entonces, ¿de qué va a hablar Pirkei Avot? Dice, demanda de la persona que la propiedad y el honor del compañero sea tan preciado como el propio. Que es un trabajo totalmente distinto. Acá es que sé qué es lo que tengo que cobrar o qué es lo que tengo que pagar. Acá estoy en un punto donde independientemente de que yo tenga que pagar o cobrar, me importe la propiedad de mi compañero. ¿Se entiende? No es lo mismo. En uno es cómo queda la ley, qué es lo que corresponde. En el otro es qué pasa conmigo con esa ley. ¿Qué deseo yo? ¿Qué quiero que pase? Es un trabajo todavía mucho más complejo, porque el primero tiene que ver con conocimiento, el segundo tiene que ver con un cambio en la persona, en las emociones de la persona. Esto podés convertirte en una enciclopedia, sabés todo lo que corresponde, ¿no? Sabés que Shabbat empieza a las 6 y termina a las 7, que no se puede prender la luz, que no se puede viajar, sabés todo. Este otro es como que te va a ayudar a cómo vivís el Shabbat, cómo te enfrentás con el Shabbat. Dije el Shabbat por dar un ejemplo. Definen como que hay una diferencia entre hacer una mitzvah y entre correr a hacer una mitzvah. Exactamente. Si la persona desea hacer una mitzvah. El año pasado estábamos estudiando otro tema, pero me acuerdo ahora de un ejemplo que dimos, ¿no? Ustedes saben que acá no es tan habitual, pero en Estados Unidos es muy habitual, especialmente en los barrios judíos, y especialmente en los barrios judíos donde la gente vive en casas, que van muchas personas que juntan dinero para distintas causas, ya sea yeshivot, o para ayudar a novias, a pobres o a huérfanos, que van por las casas buscando dinero. Y entonces habíamos estudiado un ejemplo que decía, vos estás llegando a tu casa y vos ves que uno, en hebreo se dicen shluchim, esos son los emisarios, ¿no? Los que vienen a juntar plata para cualquiera de las causas que les comenté. Si vos estás llegando a tu casa y vos ves que no, en tu casa no había nadie, este hombre tocó la puerta, no había nadie y vos ves que se está yendo. La pregunta es, ¿te pones contento? ¿O lo vas a buscar? ¿O lo vas a buscar? Esa es la pregunta. Tal vez decís, bueno, zafé, uno menos, o salís a buscar una mitzvah, ¿no? Es una actitud muy que uno puede pensar que no le toca nunca, pero nos toca muchas más veces de las que uno se imagina, ¿no? Uno a veces le ofrece ayuda a un amigo o a alguien y el otro dice, no, mira, gracias, no necesito. Y bueno, de vuelta, ¿te pones contento? Porque él no necesita, te pones contento. Muy bien. Ahí está el tema. ¿Por qué me pongo contento? Tal vez puedo decir, me pongo contento, Baruch Hashem, el otro está mejor, no me necesita, que esa sería la situación ideal. Y la otra es, bueno, otra vez, a fe, me salió gratis, ofrecí y no me costó nada. Y esto cuando invitas a alguien que dice, bueno, lo invito igual sé que no va a venir. Ah, muy bien, ahí hay que tener cuidado con eso, ¿eh? ¿Sabés cómo se llama eso? Eso es malísimo. ¿Sabés cómo se llama eso? En hebreo hay una figura para eso. Se llama Genevat Da'at. Quiere decir, la traducción semántica sería, es robar, es una forma de robar eso. Es una forma de robar, es como robar el conocimiento. ¿Por qué? Porque vos cuando invitas a alguien, por él sabés que esa persona no va a estar en Buenos Aires, se va de viaje. Entonces vos agarrás y decís, ay, me encantaría que vengas al casamiento de mi hija, qué sé yo, que es mañana o la semana que viene. Entonces dice, ay, mirá, muchas gracias, pero me estoy tomando un avión mañana. Vos ya sabías que se iba de viaje. Eso es como... Entonces, ¿por qué Genevat Da'at? Porque vos con lo que vos decís, por un lado, haces creer a la otra persona que vos la querés más de lo que la querés. Entonces le estás robando el conocimiento. Ahora esa persona piensa que vos sos un amigo, que vos sos alguien que la quiere, que vos sos alguien cercano. Exactamente, lo estás estafando. Le estás estafando porque lo tuyo no es sincero. Si vos supieras que él va a estar en Buenos Aires, en este ejemplo, no lo invitarías nunca. Vos se lo decís porque ya sabés que tiene pasaje. Exactamente. Entonces, muy bien. Entonces, vamos a empezar a ver esta directriz. Hay una diferencia entre hacer una mitzvah y entre correr a hacer una mitzvah, entre valorar las mitzvot, entre saber el verdadero, digamos,
precio, entre comillas, de una mitzvah, entonces la persona ahora la quiere hacer, no la quiere esquivar, no quiere descuentos, quiere hacerla. Como también hay una diferencia entre, de acuerdo al ejemplo que vimos, entre darse de acá y querer darse de acá. Que no tiene braja. Muchas veces la persona termina dando la tzedakah. La pregunta es, ¿qué era lo que había en su corazón? Esto es algo sumamente, un trabajo de honestidad e íntimo. ¿Qué es lo que la persona quería realmente? ¿Él la quería dar o no quería? ¿Él siente que se la sacaron? ¿O él siente que le dieron un mérito a él? Que él ahora está sumando un mérito. Ese es un trabajo muy sutil, que esto va, digamos, en paralelo con toda la parte técnica de la información y el conocimiento de qué se puede, qué no se puede, a qué hora, cuándo, dónde, cómo, por qué. Después tenés que ir trabajando esto, porque solo no viene. Solo no viene, tenés que trabajar los dos planos. Tenemos una pregunta grande que todavía no definimos, que es un Hasid. Hablamos de un Hasid, dijimos, quien quiera ser Hasid tiene que hacer lo que dice este libro que estamos empezando a estudiar ahora. Hasid no es el bueno, No, el que es tiene el bondad, Kosh. porque viene del Gesed. No viene Muy de bien, muy bien, muy bien. Una Muy cosa bien. es ser justo y otra cosa es ser Muy bien. bueno. Por un lado viene así, el Hasid viene de la palabra Gesed, como están diciendo acá, muy bien. El Gesed son actos de bondad. El Hasid es una persona que, digamos, a priori, es una persona que hace cosas Desde el corazón. buenas, exactamente. Pero, dice, el Hasid busca esta bondad en dos direcciones. Por un lado, él quiere hacer lo bueno para el compañero. Sí. ¿Por qué? Porque le importa el compañero. ¿Por qué le importa el compañero? Hay un montón de motivos por el cual le importa el compañero. El primero, si se quiere, en espiritual, vamos a empezar por el más alto, es porque él entiende que el compañero tiene igual que él una chispa divina dentro. Y que somos hermanos en ese sentido porque también tiene una chispa divina. Entonces él quiere lo bueno para el otro. Lo quiere porque él tiene el componente divino tanto como lo tengo yo. Entonces también quiero lo bueno para él. Y al mismo tiempo, él quiere lo bueno para Hashem. Y sabe que así como un padre se pone contento cuando dos hermanos son compañeros, se ayudan entre sí, y pueden estar en armonía, de la misma manera se pone Hashem cuando ve que hermanos como somos todos nosotros, nos asistimos y nos complementamos. Entonces, de la misma manera que un padre que nunca veamos sufre cuando sus hijos no se hablan, se tratan mal, son indiferentes a lo que cada uno le pasa, sufrimos los que somos padres, dicen, de la misma manera sufre Hashem. Entonces este que el Talmud define como Hasid es una persona que le importa al otro, por lo que es, porque entiende lo que es el otro, y le importa también a Hashem. Entonces su comportamiento va en dos direcciones. Dicen, dan el ejemplo, dicen, es como aquel hijo que es capaz de hacer todo por sus padres, incluso, digamos, si hiciera falta algo, digamos, en una situación límite, él está dispuesto a hacerlo por sus padres. Bueno, así como él está dispuesto a hacerlo, pero bueno, tal vez sea más fácil el ejemplo pensarlo por nuestros hijos que por nuestros padres, por la forma en que fuimos construidos, ¿no? Dicen que la persona viene muy preparada como para dar a los hijos, mucho más preparada que para dar a los padres. Bueno, dice, cualquier cosa que un hijo necesite, como estudiamos otras veces, ¿no? El padre no calcula en general, el padre no mide. El padre no dice, no, mirá, ya me quedan 5 horas para dormir, no me molesten, mañana que te cambien los pañales cuando venga la empleada. Nadie hace eso. Nadie hace eso. El padre no calcula, no mide, hace lo que tiene que hacer y mucho más. Entonces, vamos a seguir estudiando un poquitito más de qué es el Hasid. Dice, este Hasid está motivado exclusivamente por su deseo de servir a Hashem y revelar su presencia en este mundo que está cautiva. ¿Qué significa? Esto te lo trae el Tanya. El Tanya es un libro bastante místico que se estudia mucho en Chabad, y la explicación de Hasid es, él a su vez, al hacer los actos de bien, es como que va revelando la presencia divina en el mundo. Déjelo en un costadito, ahora vamos a seguir estudiando esto. Yo sé que es un concepto un poco difícil. Otra definición que trae el Talmud de un Hasid, esta nos va a ser un poco más fácil de entender. Es alguien que está dispuesto a sufrir con tal de evitarle el sufrimiento a su compañero. Esto se entiende si se piensa con un hijo, que uno
prefiere sufrir uno a que sufra el Muy bien, más que a un compañero. muy bien. Pero el tema es que hay que expandirlo eso. Claro. Acá me están diciendo, Lo más se entiende lógico. con respecto a un hijo. El tema es que hay que expandirlo. En el programa divino, la sociedad debería vivir de esta forma. Entonces, cuando la sociedad empieza a vivir de esta forma, es una sociedad donde todos quisiéramos vivir. Cuando a las personas lo único que le importa es su núcleo familiar íntimo y el del lado, del costado y el de arriba y el de allá, no me importa, entonces ahí ya no es algo tan agradable para vivir. Pero no tendría que decir, perdón, Diego, a sus semejantes, más que a su compañero. Bueno, es lo mismo, es una traducción, ¿no? Es una traducción, pero se refiere a eso, se refiere al prójimo, se refiere al prójimo, sí. Viste que uno dice que no hay que sacrificar su vida para salvar al otro porque tu vida vale tanto como la del otro, ¿verdad? No es que la vida del otro vale más que la tuya. Y en este caso, tu sufrimiento es menos importante de cuidar que el sufrimiento del Excelente otro. pregunta, excelente pregunta la que me acabas de decir. Sí, en realidad es así. Dicen que la persona, acá lo que están preguntando lo voy a repetir para que salga la grabación. Me están preguntando, hay una discusión talmúdica justamente donde dicen, acá estaban sirviéndose agua y hay una discusión talmúdica si hay en el desierto dos personas viajando y hay agua para una. ¿Quién la toma? No se puede dividir. Si se divide se mueren los dos. ¿No? Bien extremo el ejemplo, es un ejemplo para Lo he estudiarlo. leído una vez en Si un se divide se mueren los dos. Si la tomo yo, me salvo yo, si la toma mi compañero, se salva mi compañero. ¿Quién la toma? Y el más joven. El Talmud dice que toma la voz, te dice el Talmud. Exacto. Justamente, toma la voz, que la tome uno. Porque, Mira, no vale menos. porque uno no sabe, el Talmud dice, uno no sabe si la sangre del otro es más azul que la tuya. O si la misión del otro es más importante que Ahora, en estos casos extremos que ayer no nos pongan en esas situaciones, la vida de uno es más importante. La vida de uno está más importante. Ahora, para lo que estamos estudiando hoy, no estamos hablando de esos casos extremos. Estamos hablando a veces de cosas mucho más sutiles. A veces pueden haber, en el trato cotidiano, pueden haber incomodidades. Nadie está hablando de un sufrimiento donde se juega la vida. Estamos hablando de, a veces hay incomodidades, o puede haber cosas inclusive de dinero. ¿No? Puede ser, bueno, ya está, lo pagué yo, olvidate, terminá. Exactamente, exactamente, es eso. Para hacer algo por el otro. Muy bien, acá están No ponerle diciendo incómoda a la otra persona. ceder, dejar pasar, disimular alguna cosa, digamos, todo eso en pos de la armonía. Nadie está hablando acá de una situación, digamos, de vida o muerte. Estamos hablando de evitar un sufrimiento, que el otro no pase vergüenza, bueno, dejarlo, ya está, o lo ayudo, o esa colaboración. ¿Se acuerdan cuando estudiamos también una vez? Que si supongamos que nosotros ahora decimos que queremos ir a estudiar afuera. Entonces hay dos maneras. Alguien podría decir, bueno, que cada uno lleve su silla. ¿Está bien o está mal? Está bien. Cada uno lleva su silla. Salvo que veamos que uno no puede hacerlo, entonces lo llevamos. por él. Muy bien, ahora dicen algo más. Dice, si cada uno lleva su silla, está bien, pero nadie cumplió ninguna mitzvah. Claro. Ahora, si cada uno le lleva la silla al compañero, todos cumplimos una mitzvah. A esto se refiere eso. Está muy bien. Si cada uno de nosotros, al final, las sillas a transportar son las mismas. La diferencia es que en lugar de yo llevar la mía y vos llevar la tuya, yo llevo la tuya y vos llevas la mía. De esa manera cada uno está cumpliendo la mitzvah de amar al prójimo como a sí mismo. Entonces ahí, las sillas van a llegar ahí, las mismas que necesitamos. Pero ahí se va a trabajar. Astucia. Eso es una trampa. No, muy bien. No, está muy bien. Lo que yo estoy dando el ejemplo, no es que es un cálculo. Lo que estoy diciendo, cuando la persona ya está pensando en este modo, dice hay que llevar sillas. Yo llevo la de otro, no llevo la mía. Ni se me ocurre llevar, después llevo la mía. Llevo primero. Esto es un trabajo. Es un sistema. Es un sistema de vida, de pensamiento, de entender la realidad. Hay que llevar sillas. Bueno, vamos a poner cuántas sillas hacen falta. Llevo una, llevo dos, llevo tres. Bueno, ya está, porque otros llevaron de otras. No es que yo llevo la mía y me siento. Y el tema de lo que son las leyes, ¿no? Como que uno las leyes las tiene que cumplir, son como obligatorias. Sí. Pero esto que es digamos, el Gesed, ¿es algo que es como más que surge de la persona o también se trabaja para Ahí, muy bien la pregunta. Acá me están preguntando si toda esta especie de refinamiento que ahora vamos a desarrollar un poquitito más, hay que trabajarlo también.
inclusive para que sepas, en todas las yeshivot hay una parte del orden de estudio del diario que tiene que ver con trabajar todo esto. Pero un poco uno no nace con eso. Por ejemplo, hay quienes sí, hay quienes no. Mirá, Lo que hablaste de formar a veces hay que cuidarse. Cuanto más de elite se va volviendo el estudiante, a veces va perdiendo más esto. Entonces viene un compañero a hacer una pregunta y él dice, no, pará, no tengo tiempo, yo quiero terminar este capítulo, que tendrá otro, déjame. Entonces al final se terminó convirtiendo en una enciclopedia que camina, pero que es una persona cruel, por decir algo. Entonces, absolutamente, fría también. Entonces, por eso fíjense que todas las yeshivot depende, algunas tienen 1 hora por día, otros tienen media hora por día, otros tienen 1 hora y media por día. Estoy hablando de yeshivot donde se dedican a estudiar todo el día, pero tienen un espacio fijo e importante a estudiar todos los libros que tienen que ver con todo esto. En hebreo se llama también el musar, tiene que ver con el estudio y el refinamiento de las cualidades de la persona, independientemente del estudio académico y de las cuestiones técnicas que acabamos de mencionar. Estas son otras cosas que hay que trabajarlo. Hay personas que también naturalmente son más, entre comillas, humanas. Hay otras que necesitan trabajarlo más. Fueron educadas desde chiquititos. Como sea, puede ser natural, puede ser como la educación que recibieron, puede ser la familia, puede ser las experiencias que le tocaron en la vida, no importa, lo que sea. Pero hay quienes lo tienen más naturalmente, hay quienes lo tienen que trabajar. En definitiva, lo necesitamos todos. Entonces, este libro que vamos a empezar a estudiar, en realidad es un libro que algunos lo definen como un manual, ¿no? Como para convertirse en un hasid. Por eso el Talmud dice, si querés ser un hasid, haz lo que dice este libro. Es decir, este manual, ¿no? Un manual de instrucciones que todos quisiéramos en muchas otras cosas tener un manual de instrucciones, porque Sí. la vida no viene con manual de instrucciones, ¿no? Pero dice que no le habla solo a aquel que aspira a ser un hasid, a esta persona, porque ese es otro punto. Alguien puede pensar, bueno, todo esto es para aquel que quiere ir allá arriba. Y la idea no es algo tan Como que sirve para, inalcanzable. para la vida de acá. Exactamente. Sino que inclusive habla de aquellas personas que están, digamos, en su lucha espiritual o digamos que todavía no es que llegaron a ser, digamos, expertos en los otros 59 tratados del Talmud. Mucho menos que eso. Por ejemplo, trae una de las máximas que trae el libro Pirkei Avot, dice, considera la ganancia de una transgresión frente a la pérdida que te ocasiona esa transgresión. ¿Qué está hablando? Entonces está hablando de personas que todavía están dudando. ¿Hago la cosa o no la hago? O sea, no está hablando de tzadikim, le habla a un público genérico. No pensemos que solamente a personas que ya llegaron hasta lugares bien elevados. Y hay una costumbre que de Shammai se dio que nosotros calzamos perfecto en esa costumbre. Hay una costumbre que este libro se estudia todos los años, depende de las comunidades, por lo menos entre Pesach y Shavuot, o en muchas otras se estudia entre Pesach y Rosh Hashanah. Se estudia, digamos, durante esos meses, que son los meses de verano del hemisferio norte. ¿Por qué en el verano? Porque, bueno, les decía antes que esto es como un tutorial de cómo llegar a ser un hasid, ¿no? Este libro. Pero ¿por qué? ¿Qué pasa en los meses de verano? Los meses de verano son meses donde la persona habitualmente está más abocada a la búsqueda del placer. Y la búsqueda del placer nos pone con el eje en nosotros mismos, y a veces ahí es como que nos olvidamos del otro. Entonces es todo un trabajo, son los meses de verano, hay un poquito más de liviandad, estoy hablando de vuelta en el hemisferio norte, la gente está buscando un poquito más el placer, todo el mundo está más relajado, y te vienen los sabios y te dicen, mira, ahora tenés que estudiar estos libros. Ahora tenés que estudiar estos libros. Entonces nosotros acá en este templo tenemos la costumbre de estudiarlo todos los sábados a la tarde, en lo que es el espacio que es Seudat Shilshit. Habitualmente se lee y se comenta alguna de las Mishnayot. ¿Ok? ¿Hasta acá vamos bien? Pero que es un libro muy grande. No, son 6 capítulos. Ah, pues chiquitito. Y eso se puede. Eso se lee. Sí, está acá en este mismo, lo pueden conseguir, hay muchas ediciones en castellano, súper aconsejo que lo tengan en su casa porque es un libro bárbaro. O sea, lo vamos a estudiar. Lo vamos a estudiar. Lo vamos a estudiar. Sí. Lo podríamos tener. Este Sí. año, Diego, vamos a estudiar esto.
Sí, vamos a seguir estudiando esto. Es muy lindo el material. Sí, nos va a llevar bastante tiempo porque por lo menos como estoy empezando voy bastante Es un despacio. tratado del Talmud. Es parte del Talmud, sí. bueno que tengamos Qué lindo. Por eso, vamos ahora a estudiar este libro y vamos a ir tratando de ver cada una de las Mishnayot. Después, Diego, te quiero contar que en el CED de Pesach hice muchas acotaciones. Creo que sí. Entonces, este libro nos debería ayudar. Este es el antijacín. Exactamente. Este es la persona. ¿Por qué? Porque la persona, ¿qué pasa cuando la persona se enoja? ¿Por qué la persona se enoja? Parece un animal. Sí, este Porque es se, bien. cuando Este se es enoja y grita porque está lejos del otro, del corazón con corazón. Pero básicamente la persona se enoja porque el otro no hizo lo que yo quiero. Hay un problema espiritual ahí. ¿Cuál es el problema espiritual que hay ahí? Yo soy tan importante que ¿cómo puede ser que vos no hagas lo que yo te estoy pidiendo? O lo que vos sabés que yo quiero. O ni siquiera que vos sabés, porque muchas veces la persona se enoja y nunca comunicó que es lo que quiero. Con la falta de capacidad de frustración. Muy bien. Entonces, este es un libro que debería ayudarnos a refinarnos, pero en el buen sentido, no refinado así como este perrito que se refinó y le hacen ahí le hacen el coiffeur. No nos referimos a esto, sino dice que se llama también Pirkei Avot. Pirkei Avot quiere decir los capítulos. La traducción normal que van a escuchar por todos lados es enseñanzas de nuestros padres. Pirkei, un Perek es un capítulo también, y Avot son nuestros padres, pero ¿por qué la palabra Avot? En doble sentido, uno por nuestros ancestros, nuestros padres, y otro porque hay un principio que dice que aquella persona que educa a otra, lo ayuda a refinarse, en alguna medida es considerado como que es el padre. Porque el otro, si bien había nacido hace 50 años, espiritualmente nació ahora. Porque hasta un minuto antes no era una persona, era esto. La persona que consigue ayudarlo a refinarse y que esa persona pase de ser un monstruo a una persona normal, bueno, se puede considerar como que es el padre de él, ¿no? Esto aplica a todo lo que estamos estudiando ahora, como también aplica a la otra parte del Talmud digamos, que no estamos estudiando, pero todas las leyes y todo. O sea, una persona que, por ejemplo, le enseña a otro cómo comer kasher, o cómo cumplir Shabbat, o cómo ponerse los tefilín, o cómo prender las velas, no sé, cualquier otra mitzvah, pero lo va encaminando, dice, esa persona se considera como que es el padre de él. Sí, Diego, pero es peligroso eso, porque te puede dar creértela, ser engreído, Muy bien, muy bien. la soberbia de creer que vos sos un medio para. Muy bien. Muy bien, acá están diciendo que hay un riesgo ahí. Es verdad, el riesgo existe, por eso es un trabajo permanente. Este libro vas a ver cómo machaca una y otra vez en la dirección de que la persona no debe creérsela, digamos. Sí, si la persona no trabajó sus cualidades y ahora vienen y le dicen, mirá, vos le enseñaste a fulano a ponerse tefilín, ahora vos sos como el padre de él, y él va, se le infla el pecho, va y dice, bueno, ahora tengo 20 hijos, porque le enseñé a un minyan entero de Talmud, entonces ahora tengo 20 chicos más. Bueno, no ese es el espíritu, pero el espíritu es que la persona se considera. Entonces, este libro que habla del refinamiento de la persona, también en el mismo título invoca la palabra padre, porque tiene que ver con, es una manera también de nacer y de crecer a medida que la persona se refina. Y hay otros que dicen que es un libro que también se llama Pirkei Avot. Serían, la traducción literal, insisto, serían como los capítulos de los padres, porque dicen que es un libro que todo padre debería estudiar para saber cómo guiar a sus hijos. Primero para saber cómo guiar su propia vida, después para saber cómo guiar la vida de sus hijos y poder ayudarlos y encauzarlos y transmitirle los valores realmente importantes y transmitirle el concepto de los logros y aplaudirle los logros que son logros verdaderos y no los logros que valora la sociedad pero que no tienen nada que ver con nuestro legado. Entonces, vamos a ver el primer enunciado. Los que me están siguiendo dentro del libro, estamos en la página 330, donde dice capítulo 1. Si quieren, no hace falta que se esfuercen porque yo lo copié acá.
Dice, en hebreo dice, Más grande. dice, Kol Israel y Yeshlaem Helek Leolam Haba. La traducción sería, todo Israel tiene parte en el mundo por venir, pues fue dicho, tu pueblo son todos tzadikim. Bueno, vamos a terminar de leerla. Ellos heredarán para siempre la tierra, son la rama de mi plantaje, la obra de mis manos, para enorgullecerse. Alguien podría pensar que este es un texto que aplica, como ya dijimos antes, solamente para aquellas personas que, digamos, tienen aspiraciones ciertas a ser hasidim, y que no aplica para las personas comunes, que el resto de las personas, digamos, quedaron afuera. Entonces, justamente ustedes fíjense que empieza diciendo Kol Israel. Todo Israel tiene parte del mundo por venir. Entonces, acá ya despeja esa duda. Dice, si alguien pensaba que solamente algunos pocos tenían, digamos, asegurado el mundo venidero, dice, bueno, viene y te dice Kol Israel, todo el pueblo de Israel. Es interesante, fíjense que hay una palabra acá, perdón. Hay una palabra que dice que tienen Helek, tienen una parte del mundo por venir. Quiero volver y no sé qué le pasa. Ahí está. La palabra que usa es Helek y acá también usa parte. Muchos dicen, ¿por qué dice parte? ¿Por qué dice tienen parte del mundo por venir? Podría decir, primero hay un problema gramatical, porque acá debería decir Kol Israel y Yeshlaem Halakim. Está hablando en plural y acá habla en singular. Dice, el castellano la sutileza del lenguaje se pierde un poco, pero está hablando acá de todo Israel y después habla tienen parte, no dice tienen partes en el mundo por venir. Y por otro lado, ¿por qué dice parte? ¿No? Entonces explican, ahora sí, lo que quería mostrarles antes. Si así como hay muchos libros y hay muchas cosas de Torah, y ustedes van a encontrar que hay gente que se emociona y le gusta más estudiar determinado tipo de textos, hay otros que estudian otros, hay quienes les fascina la cuestión muy técnica, hay quienes les fascina la cuestión muy espiritual, hay quienes solamente estudian, no sé, por ejemplo, Parashat HaShavua, hay quienes están muy metidos en el Talmud. Entonces dicen, bueno, eso tiene una razón de ser. Dice, ¿por qué? Dice, porque primero Helek quiere decir como que tiene una parte. Hay varias formas de entender esta expresión que usa el copete de este libro, porque ni siquiera es la primera Mishnah, es como una introducción. Dice, primero, que todo el mundo tiene un Helek, todo el mundo tiene una parte, todo el mundo tiene un componente divino. Todo el pueblo de Israel tiene un componente divino, todos y cada uno lo tenemos. Entonces, eso tiene que ver con dos cosas. Te está haciendo un enunciado antes de hablar de un libro de refinamiento personal. Te dice, mira, vos no sos más que nadie. Todos tienen el mismo componente divino que vos tenés. Vos no sos más que nadie. Vos tenés una parte divina y el otro tiene también una parte divina. Primera explicación. Segunda, de acuerdo a dónde viene tu parte divina, lo más probable es que tengas, digamos, alguna tendencia a vincularte con algún tipo de libros, o algún tipo de textos o terceros. Cada uno, esto es una explicación que trae mucho el Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov inclusive lo baja más. Dice, ¿por qué a una persona le gusta, por decir algo, un auto rojo y al otro le gusta un auto azul? Y vos decís, pero le gusta un punto. Bueno, tiene que ver con la raíz de su neyama, con la raíz de su alma. Este tiene una ¿por qué? Vos fíjate que hay gente que le gusta un auto que a vos en tu vida te lo comprarías. O tal vez ni regalado lo usarías. Y el otro está contento. Muy bien. Empezá a entender que esto tiene que ver porque no somos todos iguales. Tenemos un componente divino que viene de distintos lugares. Y de acuerdo a dónde viene, hay cosas, hay rutinas, hay espacios, hay lecturas, hay estudios que lo emocionan y lo motivan y le dan ganas de hacerlo, y hay otros que no. Entonces, de vuelta, esto no estamos juzgando a nadie. Estamos tratando de entender que las personas tenemos, claro, tenemos algo que nos hermana, que lo tenemos algo en común, y por otro lado tenemos
algo que es distinto. Entonces vas a encontrar a alguien que va a estudiar estos libros durante todo el año y no va a tocar este, y vas a encontrar a alguien que va a hacer exactamente al revés. ¿Ok? Es decir, cada uno se termina sintiendo atraído por una parte de la Torah, en definitiva. Entonces, la primera Mishnah viene, ahora sí estoy entrando en la primera Mishnah, y dice, Moshe recibió la Torah de Sinai y la traspasó a Yoshua, Yoshua a los ancianos a los profetas, y los profetas la traspasaron a los hombres de la Magna Asamblea. ¿Sí? Lo voy a leer rápido y después vamos a hablar más despacito. Dice, ellos, los hombres de la Magna Asamblea, dijeron 3 cosas. Sed prudentes en el juicio, formad muchos discípulos y haced un cerco en torno a la Torah. Esta es la primera Mishnah. Esto es lo que vamos a estudiar hoy. Este es el primer enunciado. Lo que estudiamos hasta ahora fue una introducción. Hay muchas preguntas acá. La primera es, en hebreo se dice, Moshe kibel Torah mi Sinai. Moshe recibió la Torah de Sinai. Sería Sinai, ¿no? Muy bien. Te hubiera dicho, él la recibió la Torah en Sinai. ¿Por qué dice de Sinai? En castellano sería, lo que tendríamos que haber dicho es, Moshe recibió la Torah en el monte Sinaí. Pero acá está diciendo, Moshe recibió la Torah del monte Sinaí. De Hashem, claro. Entonces, acá hay varias cosas, hay varias maneras de explicarlo. Vamos a ir de a poco. Voy a tirar una serie de preguntas y después las vamos a tratar de desarrollar. Hay otra pregunta, dicen, ¿por qué Moshe solo recibió la Torah? ¿Por qué Hashem no le entregó la Torah a todo el pueblo? ¿Qué se le entrega a todo el pueblo? ¿Por qué Moshe solo? ¿Es pregunta o no es pregunta? Sí. Flor es pregunta. No es mía, me hubiese encantado, pero no es mía. Explican y dicen así, dicen, la explicación de esto es muy técnica, va con una halajá que es un poco técnica, pero vamos a tratar de estudiarla porque creo que nos va a ayudar a entender esto. Dicen que es así, dice la Torah es eterna, y la Torah entonces como la Torah es eterna, la recompensa por la Torah, por el estudio de Torah y por el cumplimiento de las mitzvot, también es eterno. Entonces, ¿qué pasa? Si Hashem le daba a todo el pueblo la Torah, y ahora el pueblo cumplía la Torah, Hashem en alguna medida, no sé, cada medida que las personas iban cumpliendo, se los tenía que llevar al mundo venidero. Porque esa es la promesa que hay. Quiero que me sigan un poquitito. Me voy a meter en algo que es muy técnico, pero traten de seguirme. Por el otro lado, hay una excepción en la halajá a una regla genérica. Ustedes saben que hay una regla genérica que es la persona tiene que pagar sus sueldos en fecha. O sea, cuando el sueldo devengó, como se dice contablemente, la persona tiene que pagarlo. No está bueno, digamos, lo que se dice, la expresión que usamos acá, bicicletear los sueldos. La persona tiene que pagar, no sé, el mes termina el día 30, tiene que pagar el 30, pagarlo el 30. Por más que en el país la costumbre sea del 1 al 5, la persona tiene que pagar los sueldos en tiempo y forma. Dice, ¿por qué? Porque aquel que no lo paga transgrede una mitzvah que establece la Torah, que en hebreo se dice Beyomot titen sejaró. Beyomot titen sejaró, la traducción es en su día pagarás el salario, el jornal. Entonces, si vos tenés una persona asalariada, un jornalero, mejor dicho, pagalo en el día, no dejes pasar una noche. O sea, si lo podés hacer, vos estás cumpliendo esta mitzvah que te dice no procrastines, no demores, agarrá y pagala. ¿Ok? Este es un ejemplo. Ahora, hay una figura que, síganme, no quiero que piensen que es una trampita, pero hay una figura que existe, es que si la persona contrata a otro por medio de un emisario, de un sheliach, por ejemplo, yo tengo que arreglar el patio, entonces le pido a un arquitecto que él contrate a los empleados. Todas estas leyes son básicamente entre Yudim. Es muy importante eso. Dice, pero yo por ejemplo le pido a un arquitecto que contrate a los obreros.
Ahora, si él contrata a los obreros tal vez ni me conocen a mí, saben que soy el dueño, pero no tienen trato conmigo. Es importante que me conozcan en un punto, que sepan quién soy, porque si es alguien que es absolutamente inalcanzable para ellos, bueno, ya la figura es como que el único jefe de ellos es el arquitecto. ¿Okay? Si por ejemplo a ellos los contrata Coca-Cola y nadie sabe quién es el que maneja Coca-Cola, el arquitecto que lo contrató, para ellos es el jefe, no es que van a ir a buscar al Mr. Coca-Cola en algún lugar en Atlanta, no lo van a ir a buscar, porque no tienen manera de acceder a él. Entonces, vamos de vuelta. Si yo hago esta obra a través de un emisario que contrata a una serie de asalariados, bueno, cuando está la figura del emisario en el medio, esta mitzvah que acabo de explicar de pagar en tiempo y forma, no es que no está. O sea, hay que pagar y pagar como corresponde y siempre lo antes posible. Pero no hay una transgresión si no se pagara en el mismo día. ¿Por qué? Porque esta figura es para cuando hay contratación directa. Esto es un caso muy particular, que es una figura de contratación directa, aplica esto. Si no es contratación directa, no aplica. Pero al emisario no le tenés que pagar en tiempo y forma para Muy que bien, pueda pagar. muy bien. Siempre hay que pagar en tiempo y forma. La única diferencia que hay es que si por algún motivo no le pudiste pagar al emisario en tiempo y forma, no pasaste por una transgresión. Pero siempre tenés que pagar en tiempo y forma. Nada más que, por eso es una cuestión muy técnica. Hoy cuando estaba estudiando esto, tuve serias discusiones con mi señora, que es abogada, y entonces la verdad que tuve que llamar en 2 oportunidades a un compañero que es especialista en esto, porque claro, era un momento como que no cerraba. Y era esta la pregunta. En tiempo y forma tenés que pagar siempre. La única diferencia es una cuestión técnica. Si vos transgrediste o no transgrediste una mitzvah que hay de no demorar el salario, pero para cuando es contratación directa. Sí, Dorita. ¿Cuál es la diferencia entre una mitzvah y lo que uno tiene que hacer en un código de convivencia? Porque Excelente. tiempo y forma es lo que debemos hacer. Excelente pregunta, excelente pregunta. Dorita está preguntando cuál es la diferencia entre una mitzvah y lo que nos surge a nosotros como lo más normal del mundo y lo más apetecible que acontezca. En realidad, no debería haber ninguna diferencia. Lo único que acá, por eso dije al principio, es una cuestión técnica, que hay un caso particular para la figura de contratación a través de intermediarios, que inclusive no está hecha para que nadie se haga al vivo, no es una trampa, está hecha al revés, para que a veces si hay una persona que no sabe si va a poder llegar o no, tiene una figura donde no está está transgrediendo, pero no está transgrediendo 2 cosas. Si no llegó a pagar en fecha, está transgrediendo que no pagó en fecha, pero no está transgrediendo esta mitzvah que dice que digamos, que debería pagar en tiempo y forma porque él no contrató directo. No sé si me siguen más o menos. Yo sé que es un concepto difícil, nos costó un montón. Yo te pido, pero porque no entiendo de Sí. verdad, que me expliques más a qué apunta la palabra mitzvah. Porque, por ejemplo, para ponerte otro ejemplo, es sano y es deseable que una persona coma 4 veces por día y no menos porque hace bien al organismo. Ahora, no es una mitzvah comer 4 veces. Muy bien. Digo, en ese sentido, ¿cuál es la diferencia entre lo que se considera mitzvah no porque está escrito? Claro, es así. A ver. El pagar en tiempo y forma aplica en todo tiempo, en todo lugar, para toda persona. Punto. Ahora, hay una singularización en la halajá que dice que le vas a pagar en su día, vas a pagar su salario. Pero eso aplica únicamente cuando vos lo estás contratando directamente. Pero Porque por el vínculo que hay entre no solo la por- persona que... no solo por el vínculo, a veces cuando hay intermediarios y demás, a veces es medio hasta difícil coordinar y hacerlo. Entonces, insisto, esta es una halajá muy finita. Yo digo, la persona que va a recibir el dinero te identifica a vos como que sos la persona que se lo tiene que proveer. Entonces Sí. es como el vínculo entre esas 2 personas que se rompería. Claro. Si es directo. Claro, Si hay absolutamente. otro en el medio, bueno. Absolutamente. Inclusive es una figura que puede pasar, que a veces en un trabajo más grande, en una cosa así, no hay una coordinación. Bueno, si no se llegó a hacer, si no lo pudiste hacer con esta figura que existe en el medio, déjenme seguir y me van a entender a dónde apunto con esto. Supone que si yo soy el empleador, también tu empleado tiene menos recursos, porque vos tenés que poder ayudarlo
y darle las cosas a tiempo. Muy bien, es tu Seguramente va a tener responsabilidad. menos cosas Acá están diciendo que justamente, es la responsabilidad del empleador. Acá esto no está hecho para alivianar la responsabilidad del empleador. No está hecho para eso. No está hecho para que nadie se haga el vivo. Todo lo contrario. Esta es una figura la que estamos tratando de explicar, que es una figura que la Torá la trae así taxativamente y dice, esto aplica en este caso y en este otro no aplica. Punto. En hebreo se llama Geserat HaKatuv. Es un caso muy específico. Entonces, de este caso tan específico, se apoya el Ben Ish Chai y dicen, Hashem tuvo que dar la Torá a través de un emisario, que es Moshe, porque si no, cada vez que la persona cumpla una mitzvah, se la tiene que llevar de este mundo. Le tiene que dar la paga inmediatamente. Entonces así, él puede, entre comillas, demorar la paga porque está haciendo una especie de contratación a través de un emisario. ¿Me siguieron? Sí. Esto es para explicar, así explica el Ben Ish Chai, que es un sabio cabalista. Él explica por qué la Torá la recibió solamente Moshe y no la recibió todo el pueblo en conjunto. ¿Okay? Es porque de esta manera nosotros podemos seguir juntando méritos y en algún momento nos pagan todos juntos. Si no, nos deberían pagar diariamente y entonces nos tendremos que ir tal vez cuando cumplimos 13 años y un día nos tenemos que ir. Déjame que hay otras explicaciones. Dice que también Hashem es como una luz, así lo definen los sabios, es una luz que emana permanentemente. Ahora, cada uno percibe lo que está preparado para percibir. La luz emana en todo tiempo y con la misma intensidad. Y somos nosotros, somos las personas que podemos percibir. Tenemos momentos más opacos de nuestras vidas, tenemos momentos más brillantes de nuestras vidas. Entonces a veces percibimos más luz, a veces percibimos menos luz. Ese es el trabajo. Entonces dice que Moshe en alguna medida era el receptor. Moshe fue el que podía recibir más que todo. Fue, como lo define la Torá, un profeta como no hubo otro, ¿no? Y como dice, ni Moshe ad Moshe lo haría que Moshe. No hubo otro como Moshe. Moshe era una persona sumamente elevada. Entonces él estaba en condiciones de percibir mucho más que todo el resto de la población. Hay otras explicaciones también por qué Moshe fue el único que recibió la Torá y él, fíjense acá, trae la secuencia de transmisión del conocimiento. Y explican y dicen, ¿saben para qué pasó eso? Para que ningún maestro se queje en el futuro de que tiene muchos alumnos. Dice, en el futuro algún maestro puede decir, mira, déjame en paz, yo me quedo con 2 o 3 alumnos y sacame del aula magna porque quiero estar más tranquilo. Dice, Moshe no hizo eso. Moshe fue pasando de este a este, del otro al otro. Fue una transmisión que se ocuparon en más de una etapa, inclusive en otra oportunidad vamos a ver cómo era este esquema, porque en muchos casos estaban presentes. Por ejemplo, Moshe estaba presente cuando le pasaba a Yoshua y cuando Yoshua lo seguía pasando y el otro lo pasaba. No es que se desentendía, sino que había como una especie de supervisión. Entonces, Cuando vivía Moshe. Mientras vivía Moshe, sí, mientras estuvo en vida. Sí. Hay cosas que ya superaron la vida de Moshe y bueno, se perdió. Y hay una sutileza más también. También es una cuestión técnica, porque no se olviden que esto es parte del Talmud, tiene su tecnicismo también, donde dicen que, bueno, en este mundo ustedes saben que por las mitzvot que hacemos, no tenemos recompensa. Si la persona hace mitzvot, tiene recompensa, pero no la va a cobrar en este mundo, la va a cobrar si Dios quiere en el mundo venidero después de 120 años. Pero sobre a cosas que uno hizo, esas vallas que habla por acá, este cerco que habla después, esas cosas que los sabios a veces establecieron como una capita más, como para cuidarnos de que no tropecemos, dice, sobre esas cosas sí tenemos recompensa. ¿Me siguen? Sí. Entonces, Más o menos, porque una mitzvah puede hacer bien a la vida actual. por supuesto que la hace bien, y claro que la hace mucho bien, y lo ayuda a la persona y ayuda al refinamiento y demás. Pero la paga propiamente dicha, dicen, hay algunos que explican que inclusive lo que te dan acá son los intereses, pero el capital te queda para después de los 120 años.
Acá te dan los intereses nada más, el capital te queda intacto, no te lo tocan el capital. Es decir, y eso también tiene que ver con la forma en que se entregó la Torá. Denme 3 minutos más y los dejo, ¿sí? Vamos a ver un poquito, esta es alguna de las imágenes que pueden encontrar como identificando el monte Sinaí. No está, digamos... Estados Unidos. Probado, no está probado. No, está en Israel. El monte Sinaí es donde se recibió la Torá, en el sur de Israel. En el sur de Israel. ¿Cómo te estás refiriendo al hospital Mount Sinai? No. No, el monte Sinaí está en el sur de Israel o en un momento de la parte de Egipto. Ahí está en el límite. ¿No está en la península? En la península de Sinaí, sí, claro. Esa foto es- Preguntan, dicen, ¿para qué me sirve saber qué pasa con Sinai? ¿Para qué me sirve saber dónde recibí la Torá? ¿Dónde Moshe recibió la Torá? ¿Qué quiero saber de esto? ¿Qué quiero saber? Que está el enunciado, arranca, te dice, Moshe recibió la Torá, y se acuerdan que planteamos antes, que la recibió, no dice en el monte Sinaí, sino que lo recibió de Sinaí. Entonces vamos a tratar de explicar eso. Hay muchas cosas. El monte Sinaí es un monte bajito, inclusive es mucho más bajo que los que están en la zona. ¿Uno solo se puede identificar? No hay mucha, dicen que no identificado exacto no está. Hay quien Se dice hacen que visitas ahí, no hay como turismo de... No hay varios. vas a escuchar que este te dice que es este, el otro te va a decir que es el otro te dice que es el otro. No está muy identificado. Pero es una zona de montes que son de montañas que son particularmente bajas, no son grandes montañas. Alguien podría pensar que bueno, vas a entregar la Torá, es el momento de revelación más grande de la historia de la humanidad. Bueno, hacelo de la Concagua para arriba. Llévame al Himalaya, no sé dónde, no lo haga. Y no, fíjate, ¿qué es lo que la Torá nos está queriendo enseñar? ¿Dónde se recibe la Torá? En una montaña bajita. Muy bien, cerca de la tierra, un monte bajo en un contexto de otras montañas más altas, denota humildad. Dice, el Sinai, el concepto de Sinai tiene que ver con la humildad. Porque Así Moshe era vago para subir. Tiene que ver con la humildad, dice que la Torá no hay manera que la persona, y ahí también mira lo que vos antes decías, Dorita, del riesgo de que la persona se la crea. La Torá debe ayudarnos a desarrollar la humildad. La persona que no desarrolla la humildad está haciendo otra cosa pero no está creciendo en Torá. Si la persona que está creciendo en Torá y no trabajó la Torá, la humildad, hay una pata de esa mesa que está bastante floja, o tal vez 3 patas que están flojas. No es coherente. Absolutamente. No es coherente para nada. Entonces dice que hay otra explicación que dice Moshe Kibel Torah be Sinai. Dice, recibió la Torah en Sinai. ¿Qué significa? Dicen, así, ¿vieron cuando hay alumnos que necesitan distintos tipos de explicaciones? Hay alumnos que captan más rápido, y hay alumnos que les cuesta más, necesitan más ejemplos y más explicaciones. Dice, Moshe, cuando llegó a Sinai, ya captó la Torá. Ya cuando dio un paso, ya había captado de qué se trataba eso. O sea, no necesitó, fue un alumno, digamos, que estaba muy unificado con lo que iba a recibir y no necesitaba grandes explicaciones. Ustedes fíjense que dice Moshe Kibel Torah mi Sinai. Moshe recibió la Torah mi Sinai. Y después cuando él la pasa, él dice, ¿cómo traduce acá? Y la traspasó. Pero no dice que Hashem se la traspasó a él. Lo define a Moshe como receptor y no lo define a Hashem como el emisor. Entonces acá hay una explicación muy interesante. Dicen que en realidad es así. El concepto de mesirá, de entrega, de traspaso, significa que uno le pasa todo lo que tiene. ¿No? Es un traspaso total, te doy todo. O sea, ahora, en Hashem esa figura no es aplicable. Porque si fuera así, podríamos leer entonces que como que Hashem le pasó a su alumno, Moshe, y alguien podría entender que estos dos son más o menos lo mismo, lo único que hay una diferencia, no sé, de años, que en algún momento, inclusive, como pasa muchas veces, el alumno alcanza y supera al maestro. Este no es el caso de Moshe. Aunque sea Moshe y es mi ídolo y es de lo más grande que hubo,
Moshe, él recibió, después él sí traspasó, pero después fíjense que también en esta primera Mishnah no en todos los casos se utiliza la palabra traspasó. En algunos lo insinúa con comas y en otros singulariza que traspasó. Vamos a estudiar, si los quiere, la semana que viene a qué se refiere eso, pero déjenme terminar, digamos, esto que tiene que ver con la entrega de la Torá que pasó en manos de Moshe. Porque hay un concepto espiritual que alguna vez lo hemos visto y es que es muy importante, que en términos materiales, la entrega y la recepción son simultáneos. Si yo le doy a alguien este control remoto, en el mismo momento que se lo doy, la otra persona lo está recibiendo. Es simultáneo. Yo suelto la mano, la otra persona abre la mano y la entrega y la recepción es absolutamente simultánea. En términos espirituales, no necesariamente son simultáneos. A veces pueden pasar muchos años, ¿no? Y el ejemplo que todos creo van a compartir conmigo es cuántas cosas que aprendimos de nuestros padres las terminamos, nos hacen clic el día que nosotros somos padres. Y son conceptos, valores espirituales que la recepción está separada muchísimo tiempo de la entrega. Bueno, acá hace que Moshe pudo recibir en ese momento. O sea, Moshe hizo su trabajo. Eso es un trabajo que también tiene que ser receptor. El emisor, el dador, puede dar lo mejor de él, pero hay un trabajo que lo tiene que hacer el receptor. Es el receptor el que recibe. El dador también es el que da, pero si el de abajo no hace su trabajo, es como aquel que pone la mano y no la termina de cerrar, lo más probable es que se le caiga. Así como se le cae algo material, se le caen los conceptos, se le cae algo espiritual también. No hay diferencia. Hay una última pregunta con esto y enseguida vamos a cerrar por el día de hoy. Porque hay una pregunta es, ¿por qué hizo falta que Moshe suba la Torá para recibirla? Y alguien puede decir, bueno, que baje la Torá. ¿Por qué hizo falta subir al monte Sinaí a recibirla? Porque hay que hacer un esfuerzo. Muy bien, pero vamos a algo más. También se tenía que alejar un poco. Miren, esta es una usina, muy bien. Muy bien, muy bien. Esta es una usina nuclear en Alemania. Una imagen que encontré. Hay un concepto de transmisión, especialmente de espiritualidad, que es un concepto que lo trae el Arizal. Y él dice que necesitas así como en el mundo material, vos tenés esta usina, y bueno, puedes ir a conectar ahí tu licuadora. Porque conectar directamente a tu licuadora, ¿qué le puede pasar? Muy bien. Entonces, necesitarías como una especie de transformador, ¿no? Mucho más grande que este tal vez, que te permita ir adaptando distintas potencias, distintos voltajes. ¿Por qué? Porque vos necesitas a veces que el de menor potencia reciba del de mayor potencia. Entonces necesitas una adaptación, necesitas una interfaz. No podés pasarle directamente, como dijimos recién, desde la usina. Tampoco se puede dar más información de que el recipiente pueda recibir. Muy bien. En una computadora no puedes cargar todos los conocimientos del mundo si no tienes suficiente memoria. Muy bien, o sea, tenés que tener una compatibilidad. Entonces, de vuelta, este sabio, el Ben Ish Hai, él explica, dice, hizo falta que Moshe suba, pero que no suba del todo, porque alguien puede decir, bueno, que vaya al Shamaim, que se vaya al cielo a recibir la Torá. Dice, no, hacía falta que Moshe hizo el trabajo como de un transformador, de un intermediario. Si Moshe estaba preparado y estaba refinado, inclusive 40 días y 40 noches no comió, no tomó, y era como un malaj, entonces Moshe podía haber subido, pero si subía, no servía como para transmitir acá abajo. Necesitábamos que Moshe por un lado suba, pero no tanto. Una distancia adecuada. Exactamente. Por eso la montaña que se elige no es una montaña muy elevada. Y por eso Moshe, entonces la Torá es como que baja hasta un punto, Moshe sube hasta un punto intermedio, ahí se recibe la Torá y Moshe después la puede seguir trasladando, la puede pasar al pueblo. ¿Por qué? Porque si Moshe se elevaba demasiado, iba a ser el equivalente a la usina esa. No iba a tener ni siquiera un lenguaje común con las personas para transmitírselo.
Y si la Torá bajaba demasiado, acá abajo no teníamos tampoco que conectar ahí adentro. Nuestras planchas no aguantaban esa potencia. Entonces, terminamos solamente con esta idea que tiene que ver con esto. Es que, miren, acá que tenemos una vaca y un ternarito. Entonces, esta también es una pregunta que trae el Talmud en otro tratado, en el tratado Pesajim justamente. Y él pregunta, en realidad yo les hago la pregunta, el Talmud no pregunta. La pregunta es, ¿quién quiere más? ¿La vaca amamantar o el ternerito mamar? Ambos. No, Esa no, es la mamá, una. se muere. El ternerito. La madre quiere amamantar. La madre quiere más amamantar que el ternerito quiere mamar. Esta primera Mishnah, lo vamos a seguir estudiando la semana que viene, yo no me quiero extender hoy. Esta primera Mishnah es como un postulado de la forma en que se enseña Torah. Es axiomática, te está diciendo, mira, el maestro tiene que ir por todo, que no vaya por menos. Después el ternerito lo va a ir desarrollando, después el ternerito va a querer también. Pero el maestro no se puede conformar con, ¿sabes qué? Lo vemos por arriba y hacemos un descuento. El trabajo es más de arriba hacia abajo. Moshe tuvo que hacer ese trabajo. Moshe fue a buscar todo. Ayer también le quería dar, pero había alguien que quería recibir. Y acá fíjense que la primera misión dice, Moshe recibió, él quería recibir. Otro principio que vemos muchas veces, nadie va a recibir lo que no quiere. Moshe recibió la Torah porque él quería, él hizo su trabajo. Él se refinó, hizo su esfuerzo, subió, hizo todo lo que tenía que hacer. Pero bueno, en definitiva, ese trabajo después requiere continuarlo, hacer lo propio, digamos, hasta que caiga la ficha, porque puede pasar, ¿se acuerdan lo que acabamos de explicar? Que la persona hace una diferencia, hace un desfasaje entre la entrega y la recepción. Para que la recepción sea absolutamente pura en relación a la entrega, es un trabajo del receptor que tiene que hacerlo. Porque si no después lo empieza, entendió lo que él quiso, se acuerda lo que él le parece, hizo una ensalada de fruta. ¿Okay? Entonces, si les parece, hoy vamos a dejar acá. Besat Hashem, la semana que viene retomamos un poquitito esto y vamos a seguir.